Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es La Última Butaca a la Izquierda, el podcast. Yo soy Leonardo Sagástegui y hoy vamos a hablar de un tema que ha sido bien recurrente en el cine, que es el de las películas de venganza, ¿no? Que en esta vez vamos a hablar junto con John Pacheco este tema y vamos a comentar películas desde los años 30 hasta las más recientes, ¿no? Vamos a esperar un momento a que se conecte John y vamos a iniciar con nuestra charla. Hoy estamos viernes 22 de mayo del 2020 y aún seguimos en cuarentena. Se ha ampliado la cuarentena hasta el 30 de junio. Ya van a ser ahorita ya son cerca de 65 días de cuarentena y se va a prolongar por 30 días más aún. Así que estamos aquí confinados y tratando de pasarla lo mejor posible, ¿no? En este caso, hablando de cine, ¿no? Sí, hemos tratado de seleccionar esta vez. Normalmente escogemos 5 películas, pero ahora vamos a hacer una más, 6 películas, porque hay una abundancia exagerada en el cine sobre este tema y hemos tratado de hacer una selección diversa, ¿no? Desde películas clásicas pasando por las de los años 70 de la serie B y ya más recientes, ¿no? Vamos a empezar con las más antiguas, como siempre lo hacemos, y en este caso ha habido una coincidencia en cuanto a la fecha de la primera película, porque las dos películas, las primeras son del año 1936 y vamos a empezar en este caso con Furia, ¿no? Que es de Fritz Lang, esta es la primera película que él realizó ya en Estados Unidos, ¿no? Porque las anteriores las había hecho en Alemania y por la guerra ya abandonó su país y ya se instaló definitivamente en Estados Unidos con esta película, ¿no? Que el protagonista es Spencer Tracy y narra la historia de este personaje que es acusado injustamente, ¿no? de un delito y lo hacen pasar como si él fuera el culpable de un delito que otra persona ha cometido, ¿no? Y el pueblo se indigna ante este personaje que tampoco saben que él es inocente, ¿no? Lo creen culpable y se ensañan de la peor manera con el protagonista y suceden una serie de hechos que luego él sale de la cárcel tratando de vengarse de todo el pueblo, ¿no? Que le hizo daño. ¿Qué te pareció, John, la primera película que vamos a comentar? Aquí Fritz Lang reúne ciertas características de la condición humana, como por ejemplo el miedo al forastero, ¿no? Porque recordemos de que el personaje de Spencer Tracy, creo que así se llama, va a buscar a su novia que se encuentra en un estado que está al interior de Estados Unidos, que pareciera que es el lejano oeste. Entonces, inclusive le hacen broma a sus amigos: oye, cuidado que te encuentres con los pieles rojas, cuidado que te corten la cabellera. Entonces, está yendo a un lugar desconocido. Y esas características de el extranjero va hacia un lugar representa
una de las características de la especie humana, del Homo sapiens, el miedo al extranjero. Como lo dije en anteriores oportunidades, si nosotros descendemos de un tronco común que nos emparentamos con los simios, al ver a los simios observamos que tienen dos características fundamentales, que son jerárquicos y que tienen miedo a la gente de afuera, a la intromisión de gente nueva a su tribu. Es igual acá. Entonces un tipo que llega a un pueblo y que por coincidencia del destino, justo en esos momentos unos delincuentes habían secuestrado una niña y que asumen que esta persona, solamente por el hecho de que sea extranjero, es el culpable, origina una serie de injusticias que este personaje va a sufrir en carne propia, y que precisamente por el hecho de que no haya encontrado justicia, decide él tomarse la justicia con sus propias manos, ¿no? Precisamente ante el deterioro, ante la falta de justicia de esa sociedad que tendría que protegerlo. Vemos aquí también en una de las secuencias de la película que la policía trata de... la policía ubica a esta persona, a quien lo confunde como el delincuente, el secuestrador, y lo lleva hacia la comisaría y lo tiene preso en la carceleta. Es curioso la forma como en la población, en esta pequeña población, va circulando el rumor de que han atrapado a un posible ante el posible secuestrador de esta niña. Pero la forma como se genera este rumor es muy curioso, porque es la clásica bola que hasta ahorita subsiste de un pequeño rumor que dicen posiblemente han encontrado al secuestrador de esa niña. Pasa de boca de mujer en mujer, creciéndose esa versión y mutando esa versión, teniendo como consecuencia que al final de la cadena de esos rumores ya se tomó como... Ya se le juzgó. Claro, así es. Ya prácticamente él es el condenado. No hay punto de discusión, y por eso se arma una especie de junta vecinal, llamémosle ronderos, una versión de ronderos que se tiene aquí en las provincias del interior del país, y van hacia la comisaría con la finalidad de linchar, tomar a este delincuente y lincharlo y hacer justicia con sus propias manos. No bastó ningún juicio, solamente este rumor que iba creciendo para ya juzgarlo y tenerlo ya como el único causante de la desdicha del pueblo. Entonces es como el gobierno de la oclocracia, ¿no? El gobierno del tumulto. No importa los discernimientos ni el buen juicio, solo basta que la masa piense colectivamente con un argumento único, y ya se sigue a rajatabla eso hasta el final. En esto juega Fritz Lang, este director, brillantemente, y cuya vigencia y cuya forma de cómo se imparte o cómo pretenden impartir la justicia en diversas partes del mundo es similar, con pequeñas diferencias, pero no ha perdido vigencia esta película. Es una película muy fuerte. Hay que recordar que Fritz Lang es sueco, es un extranjero, y hizo esta película precisamente hablando de un extranjero que es acusado injustamente, es un norteamericano acusado injustamente dentro del territorio estadounidense. Una brillante película. Sí, también quería recalcar la parte donde él es linchado, donde lo apedrean y lo quieren quemar. Tiene bastante influencia de lo que Fritz Lang hacía en Alemania, que es del expresionismo, ¿no? Donde se ven imágenes de rostros
de los, sí, así es, de los pobladores, o de la novia que llega a salvarlo, cómo sufre. Todo eso es como una herencia del expresionismo que lo ha plasmado allí en esa secuencia. Y bueno, también hay una cosa que noto, que en la actualidad sería raro ver en las películas nuevas, donde una vez que él escapa de este linchamiento y donde lo creen muerto, él está en una habitación y se pasa casi toda la segunda parte de la película echado en su cama, escuchando el juicio que le hacen a los culpables de su asesinato, ¿no? Entonces él está sin hacer absolutamente nada, simplemente regodeándose de lo que él considere su venganza, ¿no? Sin hacer nada, ¿no? Y es algo raro que eso suceda en películas nuevas, actuales, donde forzosamente el protagonista tiene que hacer algo o estar moviéndose. En este caso lo han mantenido ahí en su habitación sin que haga, como quien dice, sin hacer nada, ¿no? Está ahí solo riéndose y frotándose las manos, ¿no? Sí, buen punto, porque en las películas actuales vemos que alguien le toca el pelo a su hija y esto desencadena la ira de Schwarzenegger, ¿no? Que dispara a diestra y siniestra y sin recibir un solo rasguño. Y verdad, es una película que, siendo de la década de los 30, apela a la no acción y sin embargo dice mucho. Hay otra secuencia en esta película, antes de pasar a la siguiente, es que se me está olvidando, un momento, un poco de ayuda visual. Ya, cuando ocurre esta pantomima de juicio inicial, donde se trata de limpiar a los 22 posibles atacantes de linchamiento hacia este individuo, toda la tensión, todo el clímax ya va hacia la película, va hacia el juicio, de cómo se está llevando el juicio, que, como tú dices, a la par está escuchándolo el sujeto, el malherido, en una habitación donde se esconde. Entonces vemos que ya la venganza es llevada a otro nivel. Se está como que el sistema se está encargando de aplicar la venganza que el individuo lo ha originado al no presentarse, al no haber encontrado su cadáver y pensando en la justicia que ha ocurrido un homicidio y por tal esos 22 implicados en el linchamiento sí merecen la horca. Al no encontrarse el cadáver, eso origina una especie de venganza que proviene del sistema, de la institución, y que es, como tú dices, celebrado a oscuras, donde el supuesto victimario se regordea en su suerte. Sí, es otra brillante otra vuelta de tuerca que hace Fritz Lang, un director brillante que nos ha asombrado con diferentes títulos, pero por hoy creo que basta con decir de esto. Sí, de estas palabras con esta película. Le recomendamos nomás que la vean a nuestros oyentes, y pasamos ya a la siguiente película.